Le voy a pedir que busque en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. El tema para esta noche es la primera celebración de la Navidad. ¿Qué ocurrió en esa primera celebración de la Navidad? Le voy a pedir que leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 20 del Evangelio según San Lucas. Usted sabe que los dos evangelios que hablan sobre este acontecimiento son el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Lucas. Lucas va a incluir algunos detalles que Mateo no los coloca, ¿verdad? No los escribió, pero Lucas sí. Vamos a leer desde el versículo 8, dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y mire esta buena noticia que el ángel les da. Versículo 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, pero no es cualquier Salvador. ¿Qué Salvador dice ahí? Que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, mira lo que decían, lea, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, ¿qué hicieron ellos? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero mire lo que hacía la madre de nuestro Salvador. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Amén. Amén. Vamos a aprovechar, le dije, a hablar un poco sobre cómo fue esta primer celebración de Navidad. Pero antes de poder analizar lo que el pasaje nos está diciendo aquí en el Evangelio de San Lucas, yo solo quiero recalcar dos cosas. Dos cosas que yo sé que la mayoría de ustedes las saben, pero pudiera ser la casualidad, ¿verdad?, de que alguien por ahí todavía lo desconozca. Y estas cosas que quiero resaltarles son las siguientes. En primer lugar, usted sabe que la Biblia, y bueno, en el pasaje que acabamos de leer, no nos dice una fecha, ¿verdad? No nos dice un mes del año, no nos dice, ni siquiera nos dice exactamente en qué hora o en qué minuto preciso fue que ocurrió esto. La Biblia no nos da fecha, ¿verdad? Tradicionalmente se ha celebrado el 25 de diciembre y eso viene de una tradición desde el siglo, del tercer siglo más o menos, del año 300 al año 400, que por allá la iglesia tradicional comenzó a definir esta fecha como la fecha del nacimiento del Señor, y no está del todo mal, hermanos, en el sentido de que, imagínense, si no hubiera una fecha, o sea, si no hubiera un acontecimiento que se celebrara casi mundialmente, ¿cuántas veces las personas alrededor del mundo pensarían en la venida del Salvador? No habría razón, porque usted debería de tomar esta fecha como una excusa, ¿verdad? Una excusa para darle ese verdadero significado. La Biblia no nos dice cuándo fue, no nos dice, no nos da nada para que nosotros lo podamos cuadricular y dejar así bien definido, pero sí hay una cosa que la Biblia dice, y eso lo dijo el apóstol Juan allá en el primer capítulo de Juan, versículo 14. Lo tiene en pantalla. Hay algo que sí es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y cómo era el Señor? Lleno de gracia y de verdad. Eso sí es cierto, hermanos. ¿Qué podemos celebrar nosotros? El hecho de que aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Amén. Amén. La fecha es una excusa, hermanos. Tómelo como una excusa
Segunda cosa que yo quiero dejar por sentado y quiero aclarársela, aunque usted quizás ya la sepa. Y es que en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar un mandamiento, una ordenanza en la que el Señor diga, mire, quiero que celebren mi nacimiento. En ningún lugar lo va a encontrar, pero también está la contraparte. En ningún lugar de la Biblia usted también va a encontrar que el Señor prohíba que nosotros lo celebremos. De hecho, ninguno de sus apóstoles, ninguno de los que estuvieron con él, ninguno de ellos dijo, miren, no vayan a celebrar el nacimiento del Señor. Así que usted debe de tener claro eso. No hay una fecha, es cierto, no hay una fecha, pero el Señor vino. Amén. Amén. La Biblia no nos manda a celebrarla, es cierto, pero tampoco nos lo prohíbe. Y si usted es de aquellas personas que aprovechan esta fecha para recordar la venida del Salvador del mundo y esa realidad que marcó nuestra historia, hermanos, cambió nuestro destino, y es el hecho de que Él vino y se hizo hombre. Amén. La Navidad debe ser una excusa para eso, ¿verdad? Para darle ese verdadero valor de la Navidad. Así que usted no se sienta mal, ¿verdad? Quizás hay algunos creyentes por ahí, hay algunas iglesias, denominaciones que quizás no celebren la Navidad. Mire, ellos tienen libertad para no celebrarla. Pero si nosotros como iglesia celebramos y recordamos la Navidad, pues también tenemos libertad para hacerlo, ¿verdad? El que no lo quiere hacer, pues razones habrá, porque si hay ciertas razones históricas tras esa celebración y la fecha, pero si usted le da el enfoque correcto, usted tiene toda la libertad para poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Una vez que dejemos claro eso, pues vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. ¿Cómo fue la primera celebración de Navidad? Mire, quiero que veamos 4 cosas que marcaron esta celebración. Y la primera de ellas es una cosa muy triste. ¿Sabe usted que la primera celebración de Navidad pasó desapercibida para la mayoría de personas? La primera celebración de Navidad fue algo que quizás muchos ni siquiera se dieron cuenta de que esto había ocurrido. ¿Sabe? Que la mayoría de personas que vivían en Israel y que vivían específicamente en esa región de Belén, ellos ignoraron voluntariamente el nacimiento del Mesías. Probablemente, hermanos, usted sabe, probablemente la mayoría de judíos conocían las profecías. Le menciono un par de profecías que hablaban del nacimiento del Mesías. Usted recuerda lo que dice Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, que dice, porque un niño nos es nacido, ¿qué dice? Hijo nos es dado. Pero también había una profecía allá en el libro del profeta Miqueas, donde decía el lugar específico donde el Salvador vendría a nacer. Allá en Miqueas 5:2 dice, porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un libertador, ¿verdad? Uno que va a venir y va a guiar a mi pueblo. Pues los judíos en esa época no tenían excusa porque lo habían escuchado, hermanos. Tal vez no tenían acceso a las escrituras porque eran pergaminos, eran rollos los que utilizaban, pero sí asistían a las sinagogas. Y sin duda alguna, en la enseñanza que había, en esa transmisión de los padres a los hijos y en la enseñanza en las sinagogas, se les había dicho a ellos que vendría un Mesías, que vendría un Salvador. Al menos lo habrían escuchado alguna vez en su vida. Mire, ellos sabían que eso iba a acontecer, que en algún momento el Cristo aparecería, el Mesías prometido tendría que venir. Pero ¿sabe qué pasó con la gente en esa época? La gente estaba tan distraída, estaba tan ocupada en sus propios asuntos, en sus propios negocios, llamémosle así, ¿verdad? Negocios del trabajo, negocios de casarse, quizás algunos, negocios de sembrar, en cualquier cosa. La gente estaba sumergida en su propio mundo, que no fueron capaces de reconocer que esa noche en Belén el Mesías prometido andaba tocando la puerta por medio de su madre y su padre adoptivo José. Nadie se dio cuenta que el que andaba pidiendo posada, o la familia que andaba pidiendo posada en esa noche para no pasarla hacia la intemperie, era ni más ni menos de la familia de la cual iba a venir el Salvador del universo. Vea lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 para que veamos cómo es que estas personas o en qué cosas pasaban aquí con la gente. Versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos ahí es en Belén, ¿verdad? Se cumplieron los días de su alumbramiento,
¿Y qué pasó? Dice el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Pero aquí está lo que le digo. Esto describe que la gente pasó desapercibido ese acontecimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta familia? ¿Qué dice ahí? Y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Ahí da la razón. ¿Por qué razón? Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos. Y usted dice, bueno, y esta María y este José, ¿por qué son tan descuidados viendo que la mujer ya va a dar a luz? ¿Y por qué andan a esas horas de la noche? ¿Y por qué andan en ese lugar, verdad? Allá reposando, debería estar en la casa o internada en la clínica esperando que nazca el niño, ¿verdad? Pero no, la razón, hermanos, por la que ellos andaban en esa situación de moverse de un lugar a otro, era por un edicto que había dado un emperador romano llamado Augusto César. ¿Sabe? Que este emperador, bueno, se cree, y esto a la luz de la historia extrabíblica, que estos emperadores cada 14 años hacían un censo a los judíos. Usted sabe que Israel estaba bajo el gobierno de Roma y las leyes las establecía Roma, los gobernantes los establecía Roma. Pues cada 14 años hacían un censo en el que obligaban a cada persona a volver a su tierra natal e ir a empadronarse. Y eso es lo que usted va a leer ahí a principios del capítulo 2, ¿verdad? Vea conmigo ahí el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese, ¿qué dice? Empadronado. El empadronamiento tenía dos razones, ¿sabe? Los empadronaban en primer lugar porque usted sabe que a los judíos se les imponía impuestos. Habían impuestos que pagar, entonces tenían que definir cuánta gente tenían y cuánto les iban a poner. Y había otra razón más. Se hacía eso para conocer la cantidad de gente que estaba en disponibilidad de ir y formar parte del ejército en alguna guerra, aunque a los judíos se les perdonaba el hecho de no participar en la actividad militar. Pues hubo un edicto, ¿verdad?, que movió a José y a María a moverse desde la ciudad donde ellos se encontraban. Vea versículo 4, ¿desde dónde fueron ellos? Dice, y José subió ¿de dónde? De Galilea a la ciudad de la ciudad de Nazaret. ¿A dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Sabe que viendo en un mapa de Nazaret a Belén, ¿sabe cuántos kilómetros habían aproximadamente? Si usted lo busca en Google Maps hoy en día, le va a decir que caminando son aproximadamente unos 132 kilómetros. Pero ellos no iban por calles así como las que estaban hoy en día. ¿Sabe por dónde se iban ellos? Por veredas en las montañas. Y dice un erudito bíblico que aproximadamente en ese camino de montañas, esos 130 kilómetros se convertían casi en 300 y fracción de kilómetros. Imagínese usted un viaje de 300 y fracción de kilómetros. La mujer encinta y el hombre, como usted sabe que una descripción que se le da a José, que José era ¿qué? Era un hombre justo, un hombre que cumplía lo que se le imponía. Si decían que había que ir a censarse, pues iba a ir con su esposa, ¿verdad? Pues tuvieron que moverse. Cuando llegaron a esa ciudad de Belén, la gente estaba aprovechando la temporada. ¿Sabe para qué? Para la mayoría es lo que hace la gente también hoy en día. ¿Sabe que las temporadas donde más se vende, cuál es la temporada? Vamos a ver, los comerciantes, vendedores y todo eso. Es la Navidad, ¿verdad? La temporada donde hay mayor movimiento y comercio. Pues los de Belén también estaban aprovechando a hacer negocios en esa época. ¿Sabe cuál era el negocio que había ahí? Aprovechar que la gente se estaba moviendo de sus lugares y estaban llegando. ¿Y saben qué hacían ellos? Bueno, voy a rentar mi casita, ¿va? Vamos a rentar aquí, ¿verdad? Les voy a alquilar. Y empezaban a subir las cuotas, a saber cuánto les cobraban por quedarse ahí. Pues la gente estaba aprovechando a hacer dinero en esa época, estaba aprovechando a brindar alojamiento a los forasteros que llegaban a empadronarse. Pero sabe, algo que a mí me conmueve y algo que yo no puedo entender, pero seguramente también yo hubiera actuado igual que estas personas que vivían en esa época, es por qué no le ofrecieron al Salvador un lugar donde pasar la noche. Mire, hermano, usted no se ha puesto a pensar esto. La gente simplemente fue indiferente al ver a esa pareja tocando la puerta. Una mujer ya quizás dándole los primeros dolores de parto, ¿verdad? Y el marido afligido, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde vamos a pasar la noche? Y pidiéndole a la gente, mire, por favor, déjeme entrar, déjeme un espacio ahí en su posada, en su casa, ¿verdad?
pero nadie en esa región estuvo lo suficientemente sensible espiritualmente como para percibir que el que andaba pidiendo posada ahí era ni más ni menos el creador del universo. Las personas en Belén, mire, ni siquiera se compadecieron de la condición de María que estaba a punto de dar a luz. Mire, nadie de ellos dijo, mire, señor encargado aquí de este recinto, ¿verdad? Veo que la muchacha anda embarazada, mire, le voy a dar mi habitación. ¿Usted ve que alguien diga eso? Nadie, ¿verdad? Todos viendo el bienestar de uno, ¿verdad? Así actuamos nosotros a veces ante la necesidad de los demás. Somos indiferentes, pues la gente en esta época actuó con indiferencia ante el nacimiento del Mesías. ¿Sabe que bien lo dijo el apóstol Pablo hablando del Señor allá en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo dice algo bien impactante. Dice que por amor a vosotros, ¿qué se hizo? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, o sea, usted y yo, con su pobreza, fueseis enriquecidos. El mismo Señor Jesús más adelante va a decir que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. ¿Y desde cuándo vemos eso? Lo vemos desde su nacimiento. Imagínense un rey que pudiera tener la mejor habitación, la mejor comodidad, el mejor lujo, ¿verdad? Porque sin duda alguna el Señor tiene eso en el cielo, porque Él es el rey del universo, pero deja esa comodidad, deja ese lujo para venir a un lugar donde la gente no quiere recibirlo, donde la gente está ocupada en vender, en comprar, en estrenar, en comer, en bailar, en emborracharse, en cualquier otra cosa, menos en darle entrada al Salvador a sus vidas en la época de Navidad. El Señor tuvo que enfrentar eso. ¿No le parece a usted una contradicción? Ahora, yo le quiero hacer a usted una pregunta. Quizás usted sea de la gente que no celebra la Navidad. Y está bien, ¿verdad? Sus razones usted tendrá. Pero aquellos que conocemos la verdadera historia de Navidad, le pregunto, ¿cómo celebra usted la Navidad? ¿Le da igual a usted esta fecha? Dice usted, no, yo estoy ocupado, mire, estoy planeando mis vacaciones, ¿verdad? Estoy planeando hacer esto, estoy planeando la comida que vamos a tener, ¿verdad? Algunos ya están pensando que el pavo se les quemó, ¿verdad? Ojalá tenga fe que no se le va a quemar. Y usted está enfocado en un montón de cosas, pero entre tanta cosa se nos olvida que la primera o la razón de la Navidad es el hecho de que el Señor Jesús nació. Tenga cuidado de no pasar con indiferencia el tiempo de Navidad. Ya le dije que no es un mandamiento celebrarlo, pero yo le pregunto lo siguiente. ¿Hubiera redención sin la muerte del Señor Jesucristo? ¿Hubiera salvación si Jesús no hubiera ido a la cruz? No. Ahora le pregunto, para que Jesús pudiera morir en la cruz, ¿sabe qué tenía que ser Él? Tenía que ser un hombre. Tenía que nacer y tenía que ser Dios para que ese sacrificio también fuera suficiente para pagar por el pecado por todos. Así que, hermanos, no hay salvación sin la cruz, pero tampoco hay cruz sin la encarnación del Señor. De ahí es la importancia por la cual nosotros debemos valorar el hecho de que el Señor Jesús nació. Amén. Amén. La celebración de Navidad, la primer Navidad, ¿verdad? La Navidad que generó todo, ¿verdad? Y todo lo que celebramos nosotros ahora, ¿sabe con quiénes fue compartida? Fue compartida con los humildes. Vea versículo 8 y versículo 9. ¿A quiénes o qué personajes son los que se mencionan? Dice, habían ¿qué? Pastores en la misma región. ¿En qué región? En la región de Belén, ¿verdad? Belén de Judea, ahí donde el Señor, donde sus padres andaban por ahí, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí un ángel se les presentó. Miren, no sabemos, pero yo creería, y esta es mi deducción, usted sabe cuál es el ángel que andaba anunciando todo ahí. Gabriel, quizá Gabriel era también el que andaba. Es que Gabriel, el Señor le dio el privilegio, vos vas a ir y vas a ir a anunciarle, ¿verdad? Quizá Gabriel, ¿verdad? No lo sabemos. Dice que es un ángel del Señor. ¿Y qué les dijo? Dice, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Miren. Luego de que la mayoría de gente pasó por alto el nacimiento del Señor, sabe que Dios mismo decide invitar a ciertos personajes para que sean partícipes y puedan ver ese acontecimiento tan grande que iba a ser el nacimiento de su Hijo sobre la tierra. Y el Señor no escoge, usted ve que el Señor va
y les va a anunciar a los dirigentes religiosos de la época. No va tampoco y le va a anunciar a los poderosos, ¿verdad? Vamos a ver, los reyes, dense cuenta todos que mi hijo van a hacer. No, sabe que Dios no va a buscar a esas personas. ¿A qué tipo de personas busca? Dice el versículo 8. A los pastores. Sabe que los pastores era un grupo despreciado por la mayoría de personas. O sea, ser un pastor era como ser casi nadie ahí, ¿verdad? Un don nadie. Alguien que ganaba el sueldo mínimo, alguien que pasaba desapercibido. ¿Sabe qué dice William Berkeley, hablando relacionado a los pastores? Dice, los más religiosos de aquellos tiempos despreciaban a los pastores. ¿Sabe por qué los despreciaban? Porque no podían cumplir todos los detalles de la ley ceremonial. Los pastores no se podían lavar las manos meticulosamente ni observar los otros preceptos y reglas de la ley. Tenían que atender las necesidades de los rebaños, así que los religiosos los despreciaban. Para un religioso, un pastor era alguien del común, ¿verdad? Alguien de la mayoría del pueblo, ¿verdad? Fueron hombres sencillos que estaban trabajando en el campo, los primeros que recibieron el mensaje de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros notemos eso? Que el Señor a quienes va a invitar a este acontecimiento va a ser a los pastores. Por dos razones, hermano. Y quiero que preste atención a eso. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando eso, esto me dejó impactado? ¿Por qué tenían que ser pastores a los que el Señor tenía que invitar? Le pregunto, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y de repente apareció Jesús para cumplir toda la ley, ¿verdad? Sabe que el Señor venía a cumplir la ley y le dijo que lo bautizara. Cuando Juan lo vio, Juan dijo algo, una declaración sobre Jesús. ¿Qué dijo Juan sobre Jesús? He aquí, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, de acuerdo a varios historiadores bíblicos confiables, se sabe que las autoridades del templo de Jerusalén, ellos tenían ganados que los daban, tenían ovejas que las daban a los pastores para que los pastores se las cuidaran. Y esas ovejas, ¿saben para qué las utilizaban en el templo? Las utilizaban para los sacrificios diarios que se hacían en el templo. Entonces, el templo tenía su propio rebaño de ovejas. Se las daba a los pastores y se cree, hermanos, que la zona en la cual se llevaban a pastorear los rebaños que servían para los sacrificios en el templo eran las zonas aledañas a Belén. ¿Está percibiendo usted el gran significado que hay detrás del nacimiento de los pastores? ¿Sabe que estos pastores se encargaban de criar, de recibir, ¿verdad? En el nacimiento, de estar ahí con las ovejitas que un día, tarde o temprano, iban a llegar y iban a ser ofrecidas ¿a dónde? En el templo como sacrificio. Pues a esos mismos pastores que criaban esas ovejas naturales o físicas, a esos pastores también Dios invita para que vayan y reciban al Cordero de Dios, ¿sabe? Y no iba a ser el Cordero de Dios. Juan dice algo sobre él. No es un Cordero que apacigua la ira de Dios. No es un Cordero que va a venir y va a perdonar por un tiempo. No, dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto es el Señor Jesús como Cordero. Entonces, ¿sabe a quiénes el Señor invita? A esos pastores. A los pastores, a los mismos pastores que se encargaban de cuidar el rebaño para el sacrificio, son los pastores que probablemente llegaron a Belén a recibir al Mesías, al Salvador. La segunda razón por la cual el Señor escoge pastores para que sean los primeros en celebrar la Navidad, de compartir ese momento histórico de la venida del Salvador, la segunda razón es porque los pastores eran pobres y despreciados. ¿Sabe qué hubiese pasado si Dios hubiese escogido gente que cumpliera ciertos requisitos económicos o ciertos requisitos académicos para que fueran y celebraran ese acontecimiento? ¿Sabe qué pasaría? Cuando usted y yo leyéramos que quizás no somos tan importantes a nivel económico o social, que quizás no tenemos un grado académico así tan grande, ¿verdad? O algo que nos haga sobresalir a nivel del mundo, usted y yo nos sintiéramos descalificados al ver que Dios está invitando a gente de ese tipo. Pero Dios va a elegir a gente pobre, a gente humilde, a gente que gana el salario mínimo, a gente que le cuesta sobrevivir, a gente que era despreciado por los demás, que ante los religiosos no eran nadie. Dios va a elegir a ellos, ¿sabe para qué?
para enseñarle a usted y a mí que no importa el valor que usted tenga para las demás personas, pero Dios lo considera a usted lo suficientemente valioso como para invitarlo a venir y encontrarse con su Hijo. ¿Da gloria a usted a Dios por eso? Gloria a Dios, porque Dios elige a los humildes, hermano. Usted debería sentirse alegre porque usted conoce al Salvador. Hay gente que puede tener 1001 cosas, ¿verdad? Puede ganar X o Y cantidad de dinero, darse los lujos que quiera, tener el conocimiento que quiera, pero le falta lo más importante, es ir al encuentro del Salvador. Y Dios va a elegir a estos pastores para que vayan y se encuentren con el Salvador. La primera celebración de Navidad también fue un tiempo de gran gozo y alabanza a Dios. Vea desde el versículo 10, siempre del capítulo 2. Dice, pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y qué les dice? Que os ha nacido hoy. ¿Cuándo es eso? No, hoy 24 no, ni 25, no sabemos, ¿verdad? Pero fue una vez, o sea, eso ocurrió. En la ciudad, ¿en dónde ha nacido? Dice, en la ciudad. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Usted busca allá en el primer libro de Samuel que David era originario de Belén. Y usted sabe que eso también tiene relación con el título del Señor como rey. ¿Del linaje de quién iba a ser el Señor? Del linaje de David. Y para que no quedara duda, el Señor lo pone, que es el linaje de David, por el lado del padre adoptivo, que es José, y por el lado de María. Y no solo por eso, sino que también en la ciudad de David, también ahí va a nacer el Señor. Así que detrás de ese edicto donde este Augusto César decía, yo soy el que mando, ¿sabe quién en realidad estaba gobernando lo que pasaba en esa noche? Era Dios. Porque el Mesías tenía que nacer ahí, en la ciudad de David. Pero ¿quién ha nacido? Dice ahí, ha nacido un Salvador, pero no es cualquier Salvador. Usted sabe que Israel había tenido varios salvadores en ciertas épocas. Moisés fue un Salvador, José allá en su época, él fue un Salvador. Se levantaron los jueces, ¿verdad? Los niños que estuvieron estudiando eso en vacaciones, los jueces eran un tipo de salvadores que venían a liberar a Israel de algo que pasaba en un momento particular. Pero este Salvador no es cualquiera, es un Salvador con S mayúscula, y le va a dar un título que lo va a reconocer. ¿Cómo le dice? Que es Cristo el Señor. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la forma griega, hermanos, que se utiliza para la palabra hebrea Mesías. El Mesías en hebreo equivale al Cristo en griego. Lo que estaba diciéndole el ángel es que esa noche, en ese momento, estaba viniendo ni más ni menos que el Mesías del cual hablaban todas las profecías. Y le da otro título. No solo le dice el Salvador, el Cristo, sino que dice algo más, que dice Cristo el Señor, ¿verdad? Denotando la autoridad y la soberanía que tiene el Señor tanto en la tierra como en los cielos. El ángel le da indicaciones precisas a los pastores, mira, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Les dice que van a haber algunas señales para que puedan identificar al niño. Usted sabe que en una noche, bueno, aquí el hermano César quizás sabe, en los hospitales como cuántos niños nacen en una noche. 4 o 5 niños. Pues para que no se fueran a confundir entre 4 o 5 niños ahí, el ángel les va a dar ciertas especificaciones. ¿Qué le dice el versículo 12? Esto os servirá de señal, dice. ¿Qué va a pasar? Hallaréis al niño envuelto en pañales. Pero mira, hasta ahí está bien, ¿verdad? Porque el niño está envuelto, pues usted sabe que los niños tienen frío, hay que cuidarlos, hay que tenerlos calientitos, ¿verdad? Y todo eso. Pero hay algo particular ahí. ¿Dónde va a estar acostado? ¿Acostado en qué dice? En un pesebre. ¿Sabe qué es un pesebre, hermano? Nosotros vemos bien bonito, ¿verdad? Y decimos, el pesebre donde estaba el niño. Hermano, el pesebre es el comedero de los animales. No es una cuna que fueron a comprar, ¿verdad? No es un colchoncito suave, ¿verdad? No es nada de eso. El pesebre es el comedero donde la vaca, el buey, la oveja y todo eso comían. Un comedero de animal va a ser el lugar que va a recibir al Señor. Dice, va a estar acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, ¿quiénes? Una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían en esa noche del nacimiento del Señor? ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Póngale atención a la coma. Buena voluntad para con los hombres. No es paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad que no dice así? Dice, y en la tierra paz
buena voluntad. O sea, Dios está teniendo buena voluntad, está mostrando su favor a quienes, a los hombres, a los hombres. Ahora, yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué una de las razones por la cual en Navidad hay tanto canto? ¿Por qué hay tanto villancico? Sabe que las obras más hermosas que los artistas, que los compositores han creado, la mayoría de ellas, o un buen número de ellas, están inspiradas en el hecho del nacimiento del Señor. Mozart escribió varias composiciones musicales relacionadas al nacimiento del Señor. Pero ¿por qué tanta cosa de la música y de adorar y alabar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que Dios ordenó en esa noche. ¿Sabe que dicen los historiadores bíblicos que había una tradición que cuando nacía un bebé, de repente llegaban y cantaban? O sea, llegaba la gente a felicitar y cantaban, pero este bebé no estaba siendo recibido por nadie, ¿verdad? Usted ve a alguien recibiéndolo ahí, solo su papá y su mamá, ¿verdad? Pero Dios, que era su Padre, que es su Padre, el Señor va a enviar una hueste de ángeles para cantar y para alabar y para decir que gloria a Dios en las alturas. Mire usted, creo que hace poquito cantamos el himno 130, ángeles cantando están, ¿verdad? Tan dulcísima canción. ¿Y qué cantaban los ángeles? Gloria, en lo alto gloria. ¿De dónde sacaron ese himno? Ahí está escrito, hermano. Los villancicos de Navidad, los primeros villancicos se escribieron en la Biblia. Ahí está, alabando y glorificando a Dios. Así que, hermanos, cuando vengamos en esta noche, ¿verdad? Espero que usted haya cantado y haya alabado al Señor y se haya unido con esos ángeles. Y la siguiente cosa que podemos decir, la última cosa que podemos decir en cuanto a este tiempo de Navidad y a esta primer celebración de Navidad fue que esa primer Navidad fue un tiempo para responder al llamado de Dios y encontrarse con el Salvador. Piense por un momento, ¿qué alternativas tenían los pastores después de haber escuchado al ángel hablarles de la profecía esa, del nacimiento del Señor, después de haber visto a los ángeles cantar, a las huestes de ángeles cantar? Los pastores tenían solo dos alternativas ante eso. Una es decir, qué bonita la alabanza, ¿verdad? Qué bonito todo, gloria a Dios porque van a ser el Mesías. Pero pasar por desapercibido eso y seguir en sus rutinas diarias, seguir cuidando las ovejitas, seguir con su compromiso y pasar por alto eso. Ellos tenían esa alternativa, ¿no es cierto? Pero también tenían la segunda alternativa, y espero que esa alternativa sea la que usted haya escogido en esta noche, y es la alternativa de aceptar la invitación del Señor, de creer el mensaje de los ángeles y de ir, buscar y tener un encuentro con ese Mesías. Vea lo que ellos hicieron, versículo 15. ¿Qué hicieron? Dice ahí. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vaya, ¿qué hacemos? Dice. ¿Qué van a hacer ellos? Dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y mire qué hicieron ellos. Vinieron pues, ¿de qué forma vinieron? Dice ahí, apresuradamente, ¿verdad? Le metieron doble a las ovejas, ¿verdad? Vaya, démosle, ¿verdad? Vamos a llegar rápido donde el Salvador, porque tenemos que encontrarnos. Dios nos ha invitado. No podemos pasar por alto esta invitación de Dios mismo para que vayamos y conozcamos a su Hijo. Y los pastores van y lo hacen. Y dice versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿dónde? En el pesebre, donde le había dicho el ángel, ¿verdad? Ya dijeron, este es. ¿Sabe que uno piensa que bien fácil llegaron? ¿Qué les tocó hacer a los pastores al llegar a Belén? Andar preguntando, hermano, en todos los lugares donde se hospedaba la gente. Mire, y por casualidad no ha nacido algún niño por aquí. ¿Y dónde está? Hasta que quizás le dijeron, alguien le debe haber dicho, mira, hay uno, yo creo que nació un niño, ahí vino una señora panzona y le dimos posada, no había dónde dejarla y aceptaron quedarse ahí en el refugio de los animales. Ahí en esa cueva, se cree que era una cueva donde los metieron. Por ahí creemos que está. Pues ellos vieron y buscaron al Salvador y se acordaron de lo que los ángeles le habían dicho, que lo iban a encontrar ¿en dónde? En un pesebre. Y vea el versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer a los que, ¿qué dicen? A los que y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿sabe a quiénes le dijeron eso a ellos? No fue a María y a José, a los que les preguntaron, ¿verdad? A los que les dijeron allá en aquella cuevita, allá en aquel lugar, ahí está. A ellos le dijeron, ¿qué dijeron ellos?
Dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Miren, quiero terminar con esta idea. Los pastores no solo escucharon el mensaje. Los pastores no solo dijeron qué bonito el mensaje. Los pastores no solo dijeron, qué hermosa la canción, ¿verdad?, que cantaron los ángeles. Sabe que los pastores creyeron el mensaje. Y no solo creyeron, hermanos, respondieron al mensaje. Porque ellos aceptaron la invitación de ir a buscar a ese Salvador que había nacido. Ahora yo quiero dirigirme a usted, que nos da el privilegio de tenerlo o tenerla aquí con nosotros en esta noche, en esta fiesta, en esta celebración. Quiero dirigirme a usted, que quizás por años, o tal vez esta sea la primera vez que usted ha escuchado el mensaje del Evangelio. Sabe que aquí está el mensaje del Evangelio, porque está hablando de la venida del Señor, del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Ese mensaje que dice que Dios le amó tanto a usted, que le consideró tan valioso o tan valiosa como para humillarse y enviar a su hijo a nacer en un pesebre. Yo no sé si usted ha escuchado este mensaje un montón de veces y usted quizás toma la primera actitud que le dije. Usted solo dice, qué bonito el mensaje, qué bonito el bebé Jesús, qué bonito los ángeles cantando, qué bonito el culto ahí en la iglesia. Pero hermanos o amigos, eso no sirve de nada si usted no cree el mensaje y va en busca del Salvador. Yo quiero que si usted en esta noche no conoce a Jesús y no ha visto a Jesús como su Salvador, no el Salvador de todos. Es cierto, Jesús es el Salvador de todos, pero ¿sabe qué? Él quiere ser el Salvador suyo, el Salvador personal suyo. Pues si usted no ha visto a Jesús como su Salvador, usted puede darle a esta noche de 24 de diciembre el valor que verdaderamente tiene a la luz de la Biblia, y es reconocer que solamente Jesús es el Salvador que puede darle a usted la vida eterna. Oír el mensaje no es creer, hermanos. Aceptar el mensaje con la cabeza o intelectualmente no es creer. Creer es responder a la invitación que Dios da. Y estos pastores respondieron y fueron ante el Salvador. Le voy a pedir que cierre sus ojos y piense en esta noche. Piense, ¿cómo recibe usted la Navidad? ¿Es usted indiferente ante el nacimiento del Señor Jesús? ¿Le da igual el hecho de que Él se humillara y que viniera a esta tierra y que tomara forma humana para venir y morir en la cruz? ¿Le da a usted igual eso? Yo esperaría que no, ¿verdad? Y que usted sea capaz en esta noche de responder al llamado de Dios. Al igual que esos ángeles fueron invitados y se les anunció y se les dijo, se les habló del Mesías, del Salvador, del Cristo. Ellos respondieron a ese llamado. Pues el deseo nuestro y el deseo de Dios es que usted responda al llamado de Dios. Y en esta ocasión usted abra su corazón a Jesús y usted diga, yo creo que Jesús es el Mesías. Yo creo que Jesús es el Salvador. Yo creo que Jesús vino a esta tierra y la razón de venir a esta tierra fue para morir por mí, para pagar por mis pecados que yo ni con las mejores obras que pueda hacer no los puedo pagar. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Hable con Dios. Yo no le voy a pedir a usted que levante su mano, no le voy a pedir a usted que pase al frente, pero sí le voy a pedir que al final, si usted en esta noche ha entendido que Jesús es su único medio de salvación y que Jesús es ese Mesías que se había anunciado, que iba a venir a esta tierra, y usted cree en ese mensaje, que murió por usted, que resucitó, nos lo haga saber. Y al final del culto quizás usted se le acerque a algún hermano, se le acerque a su familiar, al que lo invitó, a la que la invitó, y le diga, yo he creído en Jesús y quiero contártelo, ¿verdad? Creer no es solo oír, ¿verdad? Creer es responder a ese llamado, y mi deseo es, y el deseo de Dios, que usted responda a ese llamado. Amado Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por darnos valor y por no ponerte, Señor, a pensarlo dos veces antes de venir a esta tierra y humillarte y sufrir y venir a sufrir tanto, aún desde tu nacimiento, Señor, con el propósito
de darnos a nosotros la salvación y la entrada a la gloria eterna que no podíamos alcanzar. Gracias, Jesús, porque te hiciste hombre. Gracias porque caminaste entre nosotros, porque fuiste obediente hasta la muerte, porque cumpliste la ley, porque hiciste lo que nosotros no podemos hacer, y por eso te glorificamos, Señor. Y es el deseo nuestro darle ese sentido a la Navidad y recordar que te celebramos a ti, que el centro de esta fiesta, el centro de todo lo que hacemos, eres tú, Señor, porque solo tú eres digno de gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.